Juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El edificador de la casa. El edificador de la casa. Y te recuerdo que hace 8 días hablamos acerca de despertando el espíritu. Que Dios despertó el espíritu de Ciro para que le edificara casa en Jerusalén. ¿Alguien recuerda ese tema de la semana pasada? Y que Dios desea despertar tu espíritu para que tú también le edifiques casa, ¿cierto? Amén. Entonces, esta es una continuación de ese tema de la semana pasada, donde hablamos acerca de despertando el espíritu. Y Dios ha iniciado a despertar tu espíritu con el propósito de que le edifiques casa. ¿A qué nos referimos con esto? Que le edifiques, muy amable, gracias, que le construyas casa a Dios. No se refiere a la construcción material del lugar donde estamos o del que queremos estar. Edificarle casa a Dios significa hacer crecer, construir con ayuda de los hermanos, y de hecho con los hermanos, la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La construcción no es la casa de Dios. Nosotros juntos somos la casa de Dios. Amén. Cuando tú y yo nos reunimos, la Biblia dice que tú eres una piedra viva. Amén. Y como vamos a ver también, la Biblia dice que eres una piedra de fuego. Amén. Ardiendo, ¿sí? Que ilumina también. Así que la iglesia, nosotros las personas somos la iglesia. Cuando estás en tu casa y es un lunes y dices voy a ir a la iglesia a venir a hacer algún servicio al pueblo de Dios, a través de la limpieza o a través de algo que contribuya al bienestar de los hermanos, realmente no vienes a la iglesia, vienes al templo. La iglesia se reúne en los días que tenemos nuestro servicio general, o cuando tenemos clases, o cuando nos reunimos para oración. Ahí sí puedes decir voy a la iglesia. Pero cuando no va a haber nadie aquí y tú vienes a realizar algún tipo de servicio, realmente vienes al templo. Amén. Porque para ir a la iglesia necesitas ir a donde estén todos los hermanos. Estamos comprendiendo la diferencia. Así que Primera de Timoteo 3:15 habla de esto. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, ahí con los hermanos, en la casa de Dios, que es ¿qué? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que tú y yo somos la casa de Dios, no ese lugar. El lugar se llama templo. El verso 6 de Hebreos 3 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, la Biblia dice, de acuerdo a Mateo 16:18, que Jesucristo es el edificador de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Sí. Por favor, Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Jesús también edifica su iglesia, o más bien Jesús la edifica. ¿Cómo la edifica? A través de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Nosotros. Amén. La casa de Dios es edificada por Cristo a través del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Así que Jesús edifica la iglesia a través del cuerpo de Cristo. Él llama edificadores para que trabajen para Él en diferentes niveles. Uno de estos edificadores, por ejemplo, fue el apóstol Pablo.
debes de saber que cada hombre llamado por Dios como edificador de la casa de Dios es un verdadero edificador, es decir, solo aquellos que Dios llamó a edificar. Pero cada hombre que Dios no llamó a edificar la iglesia, ese es un falso edificador. Pastor, pero acaba de decir que yo también fui llamado a edificar. Perfecto, vamos a hablar entonces de una diferencia que hay entre edificadores y el jefe de los edificadores, o como Pablo le llama, el perito arquitecto. Hay un perito arquitecto al cual Dios contrata para que le edifique iglesia, y a través de él hace que otros edificadores construyan la casa de Dios. Amén. Pablo dice: yo soy ese perito edificador. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros no puede poner el fundamento lo pone uno, nada más, un perito arquitecto. Pero los demás edifican, o más bien sobreedifican encima del fundamento que ha sido puesto por aquel a quien Dios llamó para ser perito arquitecto. Es decir, un perito arquitecto es aquel aprobado por Dios y preparado por Dios para la edificación de la iglesia. Dios llamó a Pablo y lo preparó para ello. Muchos creen saber cómo se lleva o se dirige una iglesia, la casa de Dios. Pero si Dios no te llamó, aunque tengas muy buenas ideas, aunque tengas la capacidad, incluso aunque tengas un respaldo de santidad, si Dios no te llamó a ti para ser el perito arquitecto, el que defina cómo se van a hacer las cosas, entonces tú no puedes decidir de la forma en que se llevará a cabo la construcción de la casa de Dios. Amén. Ahora, hay muchos edificadores en una casa, pero solo hay un perito arquitecto. ¿Sí? Perito arquitecto viene del griego arquitectón, que quiere decir jefe principal de los constructores. Pero la Biblia también nos habla de edificadores, lo cual es oikodomeo, lo cual quiere decir constructores. Así que estos se edifican unos con otros. Los constructores se edifican dirigidos por un jefe constructor. Amén. Un albañil es dirigido por un arquitecto, para decirlo de otra manera. Hay maestros y hay maestros. Alguien decía por ahí, obviamente refiriéndose a arquitecto y refiriéndose también a constructores. Todos fuimos llamados a construir. Todos fuimos llamados a construir, pero no todos fuimos llamados a dirigir cómo se construye la casa de Dios. Amén. Y la semana pasada decíamos: Señor, por favor, yo quiero edificar tu iglesia. Alguien se acuerda que levantó la mano, hizo compromiso delante de Dios y le dijo: Padre, quiero edificarla como tú dices, como tú determines. Y como Dios determina en la palabra de Dios, es dirigido por un perito arquitecto. Amén. Muchos edifican, pero cada uno debe de ver cómo sobreedifica. Amén. ¿Y cómo debes sobreedificar? Mirando los planos del arquitecto, viendo cómo es que los planos indican que se debe de construir. Muchos trabajan en una iglesia, pero solo uno lleva los planos, y hay que dirigirse al que lleva los planos para poder construir la iglesia. Ahora bien, a este que dirige se le llama perito arquitecto. Estoy hablando de cosas espirituales. Esa persona es llamada por Dios como responsable de la obra específica. Amén. Así que la iglesia, por eso dice la palabra, que la casa de Dios es hecha por alguno, no por algunos. Fíjate lo que dice Hebreos 3:4. Es el versículo con el que iniciamos. Porque toda casa es hecha por alguno. ¿Te fijas que está en singular? Por alguno. No dice por algunos. Pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Muchos se dicen constructores, pero cada casa se le entrega solamente a una persona, nada más. Dios escoge a un hombre para tomar su ADN espiritual y de esa manera transmitirlo a todos para que todos seamos una casa. De esa manera es como construye. Es el padre de esa casa de quien se transmite el ADN espiritual a todos para poder construir en un mismo sentido, en un mismo amor, la casa de Dios. Un ejemplo de esto es Abraham. Mira, Dios consideró a Abraham fiel para transmitir el ADN espiritual a su casa. Génesis 18:19. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Así que Dios sabía que mandaría a sus hijos. ¿Cómo lo sabía? No solo porque Dios es omnisciente, sino porque en el capítulo anterior de Génesis 18, es decir, en Génesis 17, Abraham circuncidó hasta sus propios criados. No solo a sus hijos, hasta a los criados los trajo. Y también ustedes se circuncidan, también ustedes tienen que entrar al pacto. Y los hizo formar parte del pueblo de Dios. Así que en hebreo la palabra edificar y la palabra hijo tiene el mismo origen. Hijo viene de la palabra hebrea ben, y edificar viene de la palabra hebrea bená. ¿Sí? Bená. Ahora bien, esto nos habla que para edificarle casa todos tenemos que tener el mismo ADN espiritual, el mismo sentir, el mismo amor, la misma doctrina, la misma fe, la misma armonía que el perito constructor. Dios llama a uno a ser padre de esa casa. Si hay dos padres, ya es de generación, ¿cierto? Porque aparte de ser inmoral, es corrupción tratando a alguien de establecer sus propios genes por encima de los genes del padre de la casa. Los corintios desconocían esto y Pablo se los enseña. Él les dice: ustedes tienen mis genes, yo soy el padre de ustedes. Por ejemplo, mira, vayamos a 1 Corintios capítulo 4 verso 14 en adelante. Dice el verso 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Verso 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y debemos de saber que Pablo no evangelizó a cada uno de los corintios. Muchos habían llegado a la iglesia de Corinto, sí, evangelizados por los mismos miembros, pero sin embargo Pablo les dice: ustedes son mis hijos. Estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Tienen mis genes, tienen lo que yo les transmití, lo cual yo recibí de Dios. El verso 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Que me imitéis. Verso 17: y para poder transmitir bien los genes de Pablo hacia la iglesia de Corinto, le dice en el verso 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Es decir, él piensa como yo, cree como yo, amén, tiene la doctrina que yo tengo, no tiene ideas raras. Lo que me han oído predicar, él se los va a predicar. Lo que me han oído que les enseño, él se los va a enseñar. Él me ha visto a mí qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo descarto, y eso mismo es lo que les va a transmitir a ustedes. Amén. Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Ahí está diciendo: él les va a enseñar lo que yo soy. No les va a andar enseñando cosas raras ni doctrinas raras. Les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Les está diciendo: ustedes están mal porque han dejado entrar gente que les enseñe cosas raras,
Por eso les voy a enviar a Timoteo. Él es mi hijo. Él tiene mis propios genes y les va a enseñar como yo enseño en todas las iglesias de todo lugar. Y el verso 18 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Vamos a ver si hay respaldo de sus palabras, si hay frutos. Vamos a ver cuántos discípulos tienen cada uno de esos que enseñan otra cosa. Vamos a ver sus frutos, ¿sí? Vamos a ver qué respaldo tiene su llamado, su ministerio. Y luego dice el verso 21: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? ¿Llego a regañarlos o llego simplemente a hablarles con amor y con espíritu de mansedumbre? Así que hay una diferencia entre padres y ayos. ¿Qué es un ayo? Un ayo era el siervo de la casa, encargado de cuidar al niño o a los niños de la casa. Era el que tomaba al niño de la mano y lo llevaba a la escuela. Lo dejaba adentro esperando y él se quedaba afuera esperando a que saliera el niño. No se podía mover de ahí. En cuanto terminaba la clase, tomaba al niño y lo regresaba a su casa. Y ahí lo dejaba. Ese es un ayo, ¿sí? Pero Pablo dice: aunque ustedes tengan 10,000 ayos, 10,000 personas que los llevan de aquí para allá, yo sigo siendo su padre. Y se refiere espiritualmente hablando, y no se refiere precisamente a una relación familiar como la que tú y yo conocemos con los nuestros. Se refiere a una transmisión espiritual de la forma de creer, de la forma de proceder, de la forma en que Dios establece las cosas. Ahora, mientras que el padre es el que engendró, lo cual es mucho mejor que ser un ayo, ¿sí? El ayo simplemente se encarga de cuidar al hijo, de llevarlo de un lado a otro. Que no venga el ayo a decir el día de mañana que se siente el padre de los hijos porque pasa mucho tiempo con los hijos. Es el padre el que transmite el ADN, el estilo de vida, la forma de creer, la forma de aceptar la palabra. Por eso Pablo les envía a Timoteo, un hijo fiel, mediante el cual podrían recuperar con su ejemplo, con su enseñanza, la sana forma de vida que el apóstol les había transmitido. Pablo no había ganado, dijimos, a cada miembro de la iglesia de Corinto, pero él era su padre por cuanto les había transmitido el gen apostólico. Amén. Así que él era el perito arquitecto que puso el fundamento y que estableció el estilo de vida de dicha iglesia. Mediante la visita de Timoteo recordarían cuál era el ADN del apóstol. Se acordarían. Timoteo llegaría, estaba jovencito. Por eso le decía, en alguna ocasión le dijo: que nadie tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo en doctrina, en conducta, ¿sí? Es decir, para construirle casa a Dios necesitamos creer, ¿sí? Tomar la enseñanza que Dios nos da a través de la persona que Él elige para edificarle casa. Puedes decir: no, es que no me gusta. No, es que yo no estoy de acuerdo con todo lo que se enseña. Entonces tú mismo provocas salir de la casa. Sí, puedes estar asistiendo siempre, pero no habrá esa cobertura para ti espiritualmente. Y no estoy hablando acerca de una expulsión, ni estoy hablando acerca de que estés o que la iglesia te vaya a dejar fuera. No, estoy hablando de que espiritualmente no alcanzas cobertura. Tú mismo te saliste desde el momento en que dijiste: no, yo no creo así, yo no puedo recibir así. Pablo consideraba a Timoteo su verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Es decir, no es si yo quería, me mandaron. Ni siquiera me preguntó: ¿quieres? Me dijo: tú eres, me mandó. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Verso 2, fíjate cómo se refiere a Timoteo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe.
lo cual nos habla de que no todos son verdaderos hijos. A Timoteo le dice: tú sí eres un verdadero hijo, tú sí has tomado todo, has creído todo lo que te enseñé, no has aceptado cosas raras, no te has vuelto místico creyendo cosas que no tienen un fundamento bíblico. Tú eres un verdadero hijo. Por eso, ¿sí? Hay hijos falsos, entonces son aquellos que no reciben el ADN del padre de la casa. Quizá dicen: no, es que yo solo pertenezco a Cristo. Pero esa es una manera poco espiritual de disfrazar algo que la Biblia le llama rebelión, y que es un pecado equivalente a adivinación, a hechicería. ¿Por qué, pastor? Porque utilizan un poder que no viene de parte de Dios. El poder de Dios en tu casa física, viene a través de la cabeza del hogar, el papá, el esposo. Y de ahí se reparte a cada miembro de la familia, pero siempre vendrá a través del esposo. Si no te pones bajo cobertura, no hay bendición para los miembros de la casa. Así que si no te sujetas al padre que ves, ¿cómo te vas a sujetar al padre que no ves? Mateo 10:40 dice así. Mira, y déjame decirte también, olvidé decirlo desde el inicio, a veces tu servidor contribuye un poco al mensaje. Yo ni me acordaba del mensaje de la semana pasada, en un sentido de no recordar que habíamos hablado acerca de edificar la casa. Pero cuando empecé a escribir el mensaje, de verdad casi fue dictado. Hay ocasiones en que tengo que esperar y tengo horas y pasan incluso días para hacer un mensaje, pero hay ocasiones en que desde que me siento, en 2 horas está un tema dictado casi. Este es el caso. Mi Dios sabe que no es algo pensado, planeado, no es algo que llevo días. Hoy en la mañana simplemente. Y entonces empecé a escribir y te estoy dando este mensaje. Dios quiere edificar casa. Dice: quiero casa en Rema, y estos son los requisitos. ¿Quieres edificarme casa como me dijiste la semana pasada? Estos son mis requisitos. Y el primero de ellos es ese. ¿Sí? Tienes que guiarte por el perito edificador, por el perito arquitecto, el padre de la casa. Lo puse a él porque quiero su ADN en cada uno de ustedes. Si con uno solo hemos podido llegar a muchas personas, ¿cuánto más si cada uno de nosotros nos convertimos en alguien que pueda también llevar la palabra de la misma manera, enseñar la palabra con el mismo don? Entonces el éxito puede ser mucho mayor. Así que mira, Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora ve lo negativo. No, yo no estoy de acuerdo con él. Entonces dice: no estás de acuerdo con el que te envié, no me recibiste a mí tampoco. Y si no me recibes a mí, dice Jesús, tampoco recibes a mi Padre. Eso también es para cuando alguno de mis hermanos, en ausencia de su servidor, predica. Y de repente, ya gracias a Dios ya no pasa, pero recuerdo que hubo tiempos en que me decía el que predicaba: no, vino la hermana fulana de tal, se asomó, me vio predicando a mí, dice que se va. Entonces no recibiste al que el Padre te envió, o al que Cristo te envía, entonces no recibes a Cristo. No recibes a Cristo, entonces tampoco recibes al Padre. Lo mismo sucede. Dios decidió por decisión, no por perfección. Por decisión. Abraham lo tomó y dijo: quiero el ADN de Abraham en todos sus hijos. Ay, pero Abraham no era perfecto. Abraham cometió errores. Y vamos a ver cómo Dios no llama a la gente por perfecta. Simplemente hay algo en esas personas que dice: quiero una casa que esté llena de esto, del mismo espíritu, del mismo ADN. Lo quiero en todos. Eso significa que la forma de relacionarse con la paternidad de Dios es mediante la paternidad con el padre de la casa. No te relacionas con el padre de la casa, entonces no te relacionas con Dios. Es simple. Si no recibes al enviado, no recibes al que lo envió, ni recibes la unción, ni la gracia, ni el don que trae esa persona con su llamado y ministerio. De tal forma
que todo lo que tienes es ineficaz, se vuelve ineficaz a menos que te relaciones con el padre de la casa, porque ahí es donde se te activa el don. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Fíjate, vayamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 8. Mira, son 8 versículos, pero son necesarios. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Verso 2: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Verso 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Verso 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La madre y la abuela de Timoteo le dieron la fe, pero no le pudieron dar el don, ¿sí?, que solamente Pablo le transmitió, el ADN espiritual paterno. Y a través de la imposición de las manos del padre de la casa, el don empezó a fluir con una mayor eficacia. Y él le dice: aviva ese don, porque aunque no estamos juntos, fue impuesto por mis manos y tú sigues respetándome, tú sigues honrándome. Y mientras haya ese respeto y esa honra, el don seguirá fluyendo firmemente en ti. ¿Sabes por qué no puede? Hay tantas personas a las que admiramos. Todos tenemos un predicador al cual admiramos y al cual nos queremos parecer, y quisiéramos servir a Dios de la manera que ese siervo sirve a Dios. Pero nunca ocurrirá a menos que haya principalmente un requisito, que es honra, respeto. Si no hay honra y si no hay respeto, no hay gracia de Dios, de ese Padre, ni hay don, ni hay manifestación de ningún tipo, ni se transmite a ti el ADN para que tú también pudieras fluir con el don de la persona que está al frente. Alguna vez les pregunté: ¿alguien quisiera interpretar la palabra, que cada vez que alguien preguntara, tú tuvieras la respuesta correcta para decirle qué significa, a qué se refiere? Eso solo puede ocurrir cuando tienes un padre espiritual y lo honras, lo respetas. Entonces se te puede transmitir a ti también. Mientras no sea así, no fluirá a tu vida. Amén. Así que Timoteo no tuvo un padre sino hasta que llegó a Pablo. Por eso era temeroso. Pero la paternidad de Pablo desató en él el don de Dios. Pastor, ¿por qué? ¿Y qué don tengo? No sé. Deberías de tener un don que contribuya a hacer crecer el ADN que Dios puso en el padre de la casa, y de esa manera juntos llegar al propósito que Dios tiene para esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Así que Filipenses 2:22 dice, sí, hablando acerca de Timoteo: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Como hijo a padre, es decir, la honra que Timoteo daba en obediencia a Pablo, recibiéndolo y obedeciéndolo como su padre, permitía que el don del ministerio de Pablo fluyera en él. Es la honra, es el servicio, es el respeto, sí, como hijo a padre. Amén. Sirviendo a Pablo desataba su unción. ¿Cómo le servía? Como hijo a padre. Eso no demeritaba a Timoteo, al contrario, es la forma establecida por Dios mediante el cual se desatan dones y fluye la unción de Dios. Es que como que últimamente no siento la unción. Pues entonces ten honra, ten respeto. No te lo digo porque me convenga, nos conviene a todos. Porque si tú fluye la unción
del padre de la casa, a ti fluirá de tu casa también a través de ti a los demás, a tus hijos. Amén. Ahora, Dios tiene un diseño. Dios dice: yo quiero este ADN, pero Dios, ¿por qué? Mira qué imperfecto es, mira cómo es. Quiero lo que Él tiene en varios de ustedes. Pero Señor, ya viste, no me importa, yo elegí, es mi decisión, no es por mérito. Pablo está diciendo varias veces: por voluntad de Dios, por mandato de Dios. O sea, yo no elegí, me mandaron. Y Dios algo vio en mí que tal vez muchos no podrían ver en Pablo, pero Dios lo vio y dice: lo quiero en varios de ustedes, lo quiero en mi casa. Y de ahí se transmitió, tanto así que hasta hoy día el ADN de Pablo sigue siendo transmitido a la casa de Dios, pero siempre a través del padre de cada casa. Amén. Ahora, otro padre de la casa de Israel fue Moisés. De hecho, los israelitas consideran a Moisés su libertador, su padre espiritual. Ahora déjame preguntarte: ¿Moisés fue impecable, sin error, sin defecto? ¿Todo lo hizo perfectamente bien? No, pero aún así era un transmisor de ADN espiritual. Tú recordarás, en alguna ocasión María y Aarón hablaron de Moisés. Moisés había dicho en la ley, que por cierto se llama la ley de Moisés, no se llama la ley de María, ni se llama la ley de Aarón, se llama la ley de Moisés. Y cuando ellos hablaron, Moisés en la ley dijo que nadie se casaría con hombre extranjero o con mujer extranjera. Todos tendrían que tomar mujer del pueblo de Israel. No podían tomar hombre o mujer fuera del pueblo de Dios. Y esa ley fue dada ¿por quién? Por Moisés. Pero sucede que Moisés, una vez viudo, va y toma una mujer extranjera. Y la ley decía que eso no se podía hacer, era pecado. O sea, Moisés estaba pecando delante de Dios. Sí. Ahora mira por favor, verso 1 de Números capítulo 12. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahvé. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahvé a Moisés, a Aarón y a María. Estaban en otro lugar, le dijo: a ver, ustedes tres, para la iglesia, ¿sí? Para el tabernáculo. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres rumbo al tabernáculo, como diciendo: este es un asunto serio y lo vamos a juzgar allá, en la iglesia, ¿sí? Donde habita Dios, en la casa de Dios. Verso 5. Entonces Yahvé descendió en la columna de la nube. Entraron ellos tres, Moisés, Aarón y María. Y el Señor se puso a la puerta del tabernáculo, los dejó entrar. Y se puso en la puerta, haz de cuenta que nos deja entrar, y se pone allá en la puerta, casi con las manos en la cintura y el pie haciéndole así, ¿sí? Como diciendo: ahorita nos vamos a arreglar. Y dijo, fíjate, entonces Yahvé descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Espérame, ¿qué no había pecado Moisés? Y entonces, ¿por qué le llama fiel? Es fiel en toda mi casa. Porque a fin de cuentas, él estaba haciendo exactamente lo que Dios le mandó para formarle casa a Dios. Y Dios está diciendo: en cuanto a lo que yo le mandé de hacerme casa, es fiel. Es fiel. Está haciendo lo que yo le mandé. En cuanto a haber desobedecido otro mandamiento, ese es algo entre él y yo. Pero en cuanto a lo que le estoy mandando que haga, es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, dice el verso 8. Y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Así que Moisés era fiel porque estaba llevando al pueblo de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio. Pastor, pero ¿qué no están en un desierto? Sí, están en un desierto. ¿Y por qué están en un desierto y no en la tierra prometida? Por culpa de ellos mismos. Moisés era el padre de Israel, era su ADN el que estaba siendo transmitido. Por eso hasta la ley fue llamada la ley de Moisés. La acción de ellos dos atentaba contra la autoridad paterna de la casa de Israel y atentaba contra la edificación de la casa. No se puede edificar casa basado en lo que yo pienso, en lo que yo opino, en lo que yo no estoy de acuerdo. No es que yo considero que así no. En varias ocasiones hubo personas que dijeron: no, vamos a separarnos de Moisés y regresemos a Egipto. Nombremos un líder, nombremos a alguien. Siempre que reniegas del padre de la casa, vuelves a Egipto. No se trata de cuán buenas y cuán grandes ideas tengas. Tampoco se trata de qué está bien y qué está mal, de qué es lo correcto y de quién está en un error, sino simplemente se trata de a quién eligió el Señor para ser padre de una casa. Amén. Así que, ¿por qué debes de honrar a tu padre natural? Pues porque es tu padre. Amén. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él. Tú no lo elegiste, nadie dijo: yo quiero un papá. O sea, no pusieron a los papás en los cuneros y a los bebés afuera para elegir. No, yo quiero esa pared. No, tú no lo elegiste, Dios te eligió padre. Espiritualmente es exactamente igual, no puedes renunciar a él. ¿Recuerdas? El hijo pródigo dejó a su padre y ¿dónde terminó? Con los cerdos. Cada vez que reniegas del padre de la casa, terminas con los cerdos. Tienes que entender esta parte, que no se trata de tu servidor. Me refiero a que no estoy tratando de protegerme, al contrario, te estoy tratando de proteger a ti. A mí no me afecta si tú honras o no honras, pero a ti sí te afecta. Amén. O sea, debemos de ver eso. Los israelitas querían volverse con Faraón, y Faraón todavía estaba con sus salvavidas a medio mar Rojo. Así que es un gran error el parecer personal, las buenas ideas y la iniciativa de quien no es la persona llamada como el constructor de esa casa. No puedes decir: no, vente, vamos a orar, vamos para que ahora las cosas se hagan diferente. No puedes hacer eso. A Dios le molesta. Y Dios no recibe esa oración. Dice: no pueden hacer eso, están cayendo en maldición. Porque no es así. Nada tiene que ver qué tan capaz se considera una persona a sí mismo, sino se trata de si eres el padre legítimo de la casa o no eres el padre legítimo de la casa. Mira, Dios quiere edificar casa y dice: estas son las reglas. Y me dice: no puedo edificar casa porque tengo algunos tratando de orar que los planos sean distintos cuando yo ya di los planos. Y oran y se reúnen y dicen y pidamos y hagamos y dice, y yo no escucho. Se ganan mi molestia, mi enojo. Por eso es el mensaje, para que edifiquemos casa de acuerdo a lo que Dios eligió. Amén. Moisés fue solito llamado al monte. Le dijo Dios: construye un tabernáculo conforme al modelo que te mostré allá en el monte. ¿Te acuerdas? No le dijo: pues a ver, júntate a varios, a ver cómo ven, si consideran que esto está bien, a ver cómo lo hacemos. No, no fue así. Le dijo: como yo te mostré, así hazlo. Solo Moisés fue llamado al monte a recibir la visión, y por lo tanto solo él podía edificar casa. ¿Sí? Solo él podía ser el perito constructor. Edificadores somos todos, pero tenemos que ver cómo sobreedificamos de acuerdo a lo que Dios está dando conforme a su plan. Amén. Ahora bien,
A pesar de que Moisés era el único padre legítimo para Israel, se levantaron acusadores contra Moisés. Los principales se llamaban Coré, Datán, Abiram y On. Mira, por favor, Números 16, verso 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, cada vez que alguien dice, no, es que yo creo que así no es, y vas y agarras a otros dos y es que así no es, no, algo tenemos que hacer porque así no es, estás trayendo maldición no solo sobre tu vida, sino sobre los demás. Y trajeron y tomaron gente, verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, o sea, eran gente importante. Verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, eran 2,5 millones, ellos son 250,000. Pero eso era toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Los rebeldes tenían argumentos aparentemente santos, espirituales, pero el asunto no lo resolvió Dios con argumentos. Dios lo resuelve con elección, la elección de Él. Él dice, yo elegí, no son ustedes los que eligen, elijo yo. ¿Sí? Así que quien había sido como padre de esa casa es a quien Dios dice, a través de él vamos a edificar, vamos a transmitir el ADN, vamos a hacer que ese don fluya también a través de varias personas más. Amén. Ahora, el verso 4, y cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Verso 5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. No dijo, vamos a votar, vamos a hacer elecciones, vamos a nombrar una casilla aquí, ¿sí? Una casilla por tribu, donde haya observadores electorales. No dijo nada, dijo, el que el Señor elija, ese es al que tenemos que seguir, nada más, al que él diga, ¿sí? Los falsos edificadores no quisieron ser sometidos a la elección de Dios. Al otro diga, vénganse mañana elegimos. Y ahorita vamos a ver la respuesta de ellos. El verso 12 del capítulo 16 dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, no vamos a ir. Verso 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, Egipto. Allá eran esclavos, pero ellos dicen, es una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Qué no ves, Moisés, que por tu culpa estamos estancados en el desierto? No avanzamos. Ahora déjame preguntarte, ¿por culpa de quién están en el desierto? ¿Por culpa de Moisés? Por culpa de ellos mismos. Cada vez que una persona se levanta y dice, es que así no me gusta, solamente estás deteniendo la obra de Dios. Solamente. Dice el verso 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. O sea, dejaron de obedecer. Estaban tan envanecidos que culpaban a Moisés de la condición ocasionada por ellos mismos. Acusaban a Moisés de no cumplirles, de estar haciéndose un imperio para sí mismo, de estarlos manipulando. El castigo que Dios trajo sobre ellos primero fue dejarlos sin congregación y también dejarlos sin recompensa alguna ni parte en el reino. Verso 15, por favor, de ahí, de Números 16, dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahvé, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahvé, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Yahvé, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón,
y cada uno con su incensario. Verso 18, tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Coré, no Moisés. O sea, ya Coré agarró y empezó a mandar. Total, ahorita se va a ver que yo soy aquí el mero mero. Dice, y trajo a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahvé apareció a toda la congregación. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Les dijeron, a ver, tú, Moisés y Aarón, háganse a un lado. Voy a matar a toda la congregación por andar obedeciendo a quien yo no llamé. Los voy a matar. Imagínate, por unos cuantos se pone en riesgo la vida de 2,5 millones de personas. Ese es el riesgo cuando una persona empieza a dirigir algo a donde no lo llamaron. Empieza a mostrar desacuerdo en algo que no es algo que Dios le haya llamado a hacer. Verso 22, y ellos se postraron sobre sus rostros, Aarón y Moisés, y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Sí? Así que el asunto no se trata de números, era toda la congregación contra Moisés y Aarón. Y Dios no dijo, no, pues ya son mayoría. Pues Aarón, como hoy se resuelven las cosas políticas, ¿va? Ya cuando viene todo el problema, pues se habla, ¿va? Como con la directora del Politécnico. Primero, no, sí, te respaldamos en tu reglamento interno. Y cuando los estudiantes dijeron, no estamos de acuerdo y se vinieron contra la ciudad, contra el gobierno, entonces el gobierno dijo, directora, pues se te acabó la chamba. Son mayoría, ¿qué quieres que hagamos? Pero Dios no es así. Dios dijo, Moisés y Aarón, háganse a un lado. Ahorita toda la congregación va a morir. Y ellos como padres espirituales, porque ahí es donde interviene un padre. Imagínate, ¿recuerdas aquella mujer que trajeron delante de Salomón un hijo? Y una mujer decía, ese es mi hijo, el de ella es el que se murió. Y la otra decía, no, ese es el mío, el que se murió es el de ella. Y entonces dijo Salomón, vamos a arreglar esto rápido. A ver, traigan una espada, partan al niño en dos y denle un pedazo a cada madre para que todos queden contentos. Y una de ellas dijo, no toques al niño, mejor dáselo. Y entonces él dijo, denle el niño a ella es la madre. Porque la otra decía, no, sí que lo parta. Pero un padre inmediatamente dice, no, pecó uno, Señor. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Solo es uno. ¿Sí? Entonces Dios concedió gracia e hizo separación. Verso 31. Dios le dijo, ok, entonces los que no estén con ellos, quítense de ahí. Y ahí ya cuando oyeron la voz de Dios, corren todos para el otro lado, ¿ah? Verso 31. Aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Así que, ¿qué tipo de futuro quieres? Tenemos que edificar, pero todos unidos. La edificación viene a través de una persona. Primero, obviamente Jesucristo, a través de la congregación, pero nombra un perito, arquitecto, y a través de ese perito todos construimos. ¿Sí? Hoy en la mañana un joven se me acerca y me dice, pastor, yo quisiera hacer esto. ¿Cómo ve? ¿Me daría permiso? Yo me encargo de ver cómo juntamos lo económico para hacerlo. Pero viene y pregunta, ¿cómo ve? ¿No contradice los planos? Está bien. Y ahí es donde se puede trabajar. Ahora, mira aquellos que han tratado de edificar diferente, que han logrado. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Por qué tratan de edificar en una casa que Dios no les ha entregado a ellos? Solo se puede edificar cuando a ti te entregan los planos. Entonces tú puedes ser el perito constructor. Pero si tú no eres el responsable,
entonces no puedes estar diciendo cómo tú crees que las cosas pueden funcionar. Ahora bien, Juan el Bautista perdió su cabeza física cuando se enojó contra su cabeza espiritual. Y más o menos yo me imagino a Juan el Bautista en la cárcel diciendo: pues no, que vino a abrir, a liberar a los cautivos. Yo estoy cautivo y no viene ni a verme. Sí, me imagino que algo así ha de haber dicho. Ahí anda con publicanos y con prostitutas, y yo que serví al Señor toda mi vida, a mí no me viene a ver. Si te desalientas de la cabeza, la pierdes. Mira, el único gobierno legítimo en una casa es el espíritu transmitido por el padre de esa casa. Números 11, verso 13 al 17, por favor. Dice la palabra. Moisés está diciendo esto: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Verso 15: y si así lo haces tú conmigo, mejor mátame. Dice: ¿sabes qué? Mejor me quiero morir. Quítame la vida. Dice: te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Te das cuenta? No dijo: ponlos ahí a los 70, voy a hacer descender mi Espíritu Santo sobre ellos en este momento. No dijo así. Dijo: pondré de tu espíritu en ellos, porque lo que te he mostrado a ti, quiero que los 70 también lo tengan, y de esa manera los 70 guíen a todo mi pueblo. Amén. ¿Por qué no podemos apoyarnos en cualquier persona? Porque no todos son hijos. Gloria a Dios, hay hijos también. Amén. Pero no todos lo son. No todos están dispuestos a transmitir el espíritu del padre de la casa. Solo aquellos que estén de acuerdo en doctrina, en fe, en amor, en confianza, en unidad, en armonía. Amén. Solamente. Dios nunca va a elegir a alguien que no esté en esa línea. Así que la única posibilidad es la paternidad, la cual viene de la transmisión del Espíritu del Padre. No fue el Espíritu Santo el que vino sobre los 70, sino el Espíritu de Moisés, el ADN espiritual de la casa, del padre de la casa. Mira, quien se llama a sí mismo ministro, líder o principal entre la congregación, pero no tiene el mismo espíritu que el padre de esa casa, en lugar de quitarle cargas al padre de la casa, le va a estar poniendo cargas. Lo he vivido, lo hemos vivido, ¿verdad, hermana? Aquí ponemos a veces a la gente que pues no hay más, y a veces de repente uno dice: pues con mientras. Y sucede que en vez de apoyarte para sacar las cargas, pues te es más carga. Porque luego manifiesta: no, pues que yo no estoy tan de acuerdo, a mí no me parece todo. Y entonces no recibes la estafeta que Dios te quiere dar para que corras para tu propósito. ¿Sabes que tu propósito depende que recibas el ADN del padre de la casa? Si no lo recibes, no cumplirás tu propósito. Amén. Porque Dios quiere que aprendas a honrar. El mismo asunto que veíamos el domingo de las esposas. Sí, son más inteligentes, hermanas, hay que reconocerlo. Son más capaces, también es verdad. Sí. De hecho, son el sello de la creación terrenal y celestial, decíamos el domingo. Pero Dios dice: ya tuve un sello de la creación angelical, y al rato ya se andaba sublevando hasta conmigo. No quiero que eso me vaya a pasar.
Entonces, como ustedes son más inteligentes, más bonitas, más capaces, todo les sale a ustedes bien, las voy a poner durante toda su vida terrenal bajo la cobertura de un ser inferior a ustedes. Hay que reconocerlo, hermanos. Y cuando aprendas a estar ahí en humildad, bajo cobertura, te ganas el derecho de estar acá. Y tengo la seguridad, si pudiste sujetarte a un ser falible, podrás sujetarte a mí, que soy infalible. Si pudiste sujetarte a un ser no poderoso, podrás sujetarte a mí, que soy poderoso. Amén. Ese es el asunto. Así que no puedes recibir la estafeta si no aprendes a correr al lado del padre de la casa. Acuérdate de Elías y Eliseo. O sea, no lo estoy sacando de contexto. Si te fijas, todos los ejemplos son bíblicos. Eliseo puede recibir la estafeta por estar cerca de su padre Elías. De hecho, cuando Elías es tomado, ¿cómo le habla? Le dice: Padre mío, casa de Israel y su gente de a caballo. Y gracias a esa honra, a ese reconocimiento, es que tiene una doble porción. Amén. David también estaba tratando de construirle casa al Señor, casa a Dios, ¿sí? Él deseaba edificarle casa al Señor. No lo vamos a leer, pero si quieres, sí lo traigo en las notas. Es Primera de Crónicas 28, 1 y 2. Conforme creas que acabaron de leer el 1, cambias al 2. Pero en el verso 4, que ese sí no lo traigo, David reconoce y dice: es mi hijo Salomón el que le va a construir casa al Señor, no yo. Por lo tanto, le voy a pasar los planos de la casa a mi hijo Salomón. Es decir, el padre transmite la edificación de la casa al hijo. Amén. Así que debes de aprender eso. Además, si eres un edificador, no puedes andar golpeando a las otras piedras de la casa. ¿Quiénes son piedras vivas de la casa de Dios? Amén. Cuando te he dicho, tú no puedes regañarme a nadie de la casa de Dios. Puedes hablar con ellos, puedes decirles lo que quieres. Y si tú eres el líder del ministerio de ellos, regáñalos, de acuerdo y obviamente considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas, dice la palabra, y debe de ser con espíritu de mansedumbre, además de guardar otros principios, como el que te decía: si se trata de un anciano, hay que honrarle, hay que saber utilizar palabras para él. Amén. ¿Por qué? Porque debemos honrar a toda. Dice: delante de las canas te pondrás de pie, dice la palabra de Dios. Así que mira, primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 7, habla de que no puedes andar golpeando las piedras, los que van a formar la casa de Dios. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, no me las anden golpeando, dice el Señor. No me anden golpeando las piedras de mi casa. ¿Sí? Si alguien viene y te dice: no, es que yo tengo una palabra donde Dios te dice, no me andes golpeando las piedras de la casa. No hay martillo, ni otro instrumento de hierro, ni hachas. No me andes cortando a ninguno por la mitad. Amén. El pastor Yonggi Cho, de la iglesia más grande en Corea, esto lo platicó el pastor Harold Caballeros. Dice: hay dos iglesias en Seúl. La iglesia grande, donde se reúnen alrededor de 800,000 a 1,000,000 de personas, y una iglesia más pequeña, un templo más pequeño. Dice: a mí me invitaba a predicar el pastor Cho, pero solo a la iglesia pequeña, nunca a la iglesia grande. Después de varios años de conocerme, me invitó a predicar en la iglesia grande. Y dice: ya cuando tenía yo más confianza con él, le dije: ¿por qué desde un principio no me invitó a predicar en la iglesia grande? Y él dijo: porque eras muy joven. Y los predicadores jóvenes cometen siempre el mismo error: golpean a los hijos de Dios con la palabra de Dios. Y Dios me ha dicho: cuídame a mis hijos de tal manera que nadie me los ande golpeando. Y por eso, ya que te conocí y vi que eras una persona que no golpeaba a los hijos de Dios, es que te invité a la otra iglesia. Amén. Entonces, no puedes andar golpeando a las piedras, ¿sí? Tampoco puedes trabajar sobre fundamento ajeno. Es decir, Dios nos dijo de qué manera, pero a ti no te parece. Y dices: no, yo considero que aquí debería de haber otra cosa. No puedes poner un fundamento ajeno, ¿sí?
Los falsos edificadores a veces hacen eso. Son falsos hijos, falsos edificadores, aunque se caracterizan por su apariencia de piedad. Pero mirando más atentamente, vemos que niegan la eficacia de esa piedad, es decir, no tienen frutos propios. Fíjate por favor lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 5 al 10, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea, ¿qué es lo que debes de seguir? Lo que Dios te está mostrando a través del padre de la casa. Fíjate el verso 10 otra vez. Tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad. Es decir, soy alguien que aguanta, que soporta, que tiene paciencia, que no anda renunciando en cuanto las cosas se ponen difíciles. Amor, paciencia. Cualquiera que no hace esto, cualquiera que dice no, es que así no es, debería de ser así, ese es el espíritu de Absalón. ¿En qué consiste el espíritu de Absalón? En que trata de que la casa se edifique con sus principios. Mira lo que hacía Absalón, por favor, 2 de Samuel 15 verso 1 al 6. Dice: aconteció después de esto que Absalón, hijo de David, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta que llevaba al palacio. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba. Le decía: hey, ¿a qué vienes? Dice: no, pues traigo un pleito, traigo un juicio y vengo a que el rey sirva de juez. Entonces Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga del parte del pastor, del rey. En este caso del rey, representación de la persona que está al frente de una congregación. ¿Sí? Verso 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo sí les haría justicia. Verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así que al final él murió. ¿Sabes de dónde lo agarraron? ¿Cómo quedó atrapado? ¿Cómo lo atrapó el Señor? De la cabeza. Toda su belleza, su hermosura, su cabellera hermosa quedó atorada en un árbol. Como diciendo ahí, de la cabeza, de ahí, de lo que no supiste valorar, ni porque era tu padre, te detuviste y lo mataron allí. ¿Sí? Perdió la cabeza, perdió la autoridad, el orgullo lo dejó colgado. Y eso también trajo muerte a muchas otras personas. Mira, ¿sabes que eso fue lo que hizo Satanás? Empezó a negociar, a comerciar. Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Te llenas de iniquidad cada vez que vas con alguien. Y ¿cómo ves? Yo digo que así no. No, yo opino que esto debería de ser así, ya está. No, de verdad, a ver, háblale a fulano, ¿no? Que opine también. No, ¿qué pasó? No, pues queremos saber si estás con nosotros. Vamos a hacer algo para que las cosas funcionen diferente. Te llenas de iniquidad cuando haces eso. Amén. Así que quien anda convenciendo adeptos para su causa de casa en casa es un Satanás.
¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice que se está llenando de iniquidad como el mismo acusador, por lo que debe de ser echado del monte de Dios, de entre las piedras de fuego, de entre los creyentes. Siempre que una persona hace esto, termina yéndose. Siempre, nunca fue de otra manera, y tiene que ir a tratar de edificar casa a otro lugar y volver a empezar de cero nuevamente, cuando ya debería de tener algo edificado. ¿Sí? Ahora bien, dice Hechos 20, 29 al 30: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Quiero que veas cómo vendrán de afuera y entrarán falsos edificadores que son peligro. ¿Sí? Vienen a devorar las ovejas. Y el verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres, es decir, de los de ya adentro. ¿Sí? Son hermanos que se levantan como ungidos, como los que Dios les dijo que no se edifique así, que se edifique de otra forma. Ahora déjame mostrarte, si son mejores edificadores, ¿por qué será entonces que Dios no les ha dado a ellos alguna obra? Si son mejores edificadores que el perito arquitecto, ¿por qué el Señor no los ha querido contratar para construirle casa? Porque es que siempre están esperando el tiempo de Dios. Mientras tanto, las ovejas están aisladas como por lobos rapaces alrededor. ¿Sí? La verdadera edificación siempre va a ser a través de la autoridad. Dios estableció así, primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y 5. Dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, bajo autoridad. Alguien que sepa ejercer autoridad, alguien que no se doble, alguien que no se rinda, alguien que diga: el Señor dijo así, y aunque toda la congregación se ponga en contra, diga: es así, y que no se doble, pero que al mismo tiempo tenga amor por la congregación para seguir orando por ella. Amén. Así que Dios establece principios de autoridad y de paternidad. Quien va a transmitir el ADN espiritual debe de ser un padre, alguien que tiene corazón de padre. Amén. Mira, por favor, Malaquías 4, 5 y 6. Ya vamos a terminar. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay maldición cuando no estás bajo la paternidad del padre de la casa. Así Dios cierra el Antiguo Testamento e inicia el nuevo pacto. ¿Sí? Por favor, último versículo, Efesios 4, 16. Hablando acerca de cómo se debe edificar, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Estas coyunturas qué hacen? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Qué carácter tan diferente. En vez de dispersar ovejas, las alimentan y las hacen crecer. ¿Sí? Así que Dios te está llamando a edificar casa, pero conforme a los planos. Mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Cómo hay que sobreedificar? Conforme a los planos. ¿Dónde están los planos? A través del perito constructor, ¿sí? Del perito arquitecto. A través de él sabemos cómo. A través de él se transmite no solamente la edificación de la iglesia, el ADN, la fe, amén, el propósito, la doctrina. Cada vez que tú dices, pues que él diga lo que quiera, yo todos voy a creer lo mío, no vas a poder cumplir tu propósito y no podrás edificar casa para el Señor. Debes de entenderlo de una vez. Amén. Se trata de nosotros como iglesia. Dios quiere edificarse iglesia. Y luego me pregunta, pastor, ¿por qué no levanta a alguien que le ayude? Porque necesito a alguien que crea exactamente igual. Y bendito sea Dios, muy pocos, la verdad que muy pocos, pero bendito sea Dios que sí tenemos gente que cree exactamente igual. Amén. Y con ellos
y solo a través de ellos se puede edificar casa. O sea que nosotros no, pastor, te estoy invitando a formar parte. Edifiquémosle. No vamos a edificar mi casa, vamos a edificar su casa. Amén. Con el ADN que Él quiere. Porque quién sabe, ni yo lo entiendo, pero Él quiere así. Escogió a David a pesar de ser asesino, adúltero, mentiroso. Escogió a Abraham a pesar de haber desobedecido lo que Dios le mandó. Escogió a Moisés, quien él mismo rompió la propia ley de Moisés. Escoge gente imperfecta. Pero si tú ves, cuando hay obediencia a lo que Dios indica, hay bendición. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás entonces, tú decides. La verdad, yo no quiero edificar casa así, Señor. Si hay que tener el ADN del padre de la casa, yo no. O también puedes decirle: Señor, entonces enséñame, ayúdame, muéstrame. Quiero construirte casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hay dones, hay ministerios, pero solo proceden cuando hay honra y cuando hay respeto. Lo mismo sucede en tu casa. Si no hay honra y respeto con el padre de la casa, los hijos tampoco van a ser educados de la manera que tú quieres. Esposas, entiendan eso. Si no hay sujeción al padre de la casa, aún los buenos deseos y lo bueno que tú quieres transmitir a tus hijos no lo reciben. Porque tienen que recibir primero lo que tú recibiste de él, del marido, de la cabeza del hogar.